Vamos a orar en esta mañana, así que quiero que inclinen sus rostros. Pónganse en contacto con el Señor, abran su mente y su corazón. Padre, nos presentamos ante tu trono de gracia en esta mañana. Nos acogemos a tu misericordia, oh Dios. Te damos gracias por todos los beneficios recibidos en la salud, en el sustento, en la protección, en la provisión que siempre nos ha dado cada día. Deseamos, Señor, que la influencia de tu Espíritu abra nuestros sentidos espirituales y produzca un deseo de servirte y adorarte siempre, Señor. Declaramos, Señor, que tu palabra puesta en nosotros invade todo nuestro ser. Y declaramos que cada arteria, cada músculo, cada tendón, cada órgano está siendo en esta hora misma sanada, restaurada, renovado para gloria de tu nombre. Recibimos, Señor, que tu Espíritu quebranta los corazones endurecidos, que se rompen esas ataduras de pecado, destruyendo, Señor, ese espíritu de unión libre, de fornicación, de adulterio espiritual y carnal. Declaramos a tu pueblo, oh Dios, libre en el poder de tu Espíritu y para tu gloria. Recibimos el espíritu de santidad, de fe y de temor a ti, Señor. Nos declaramos en obediencia y fe para tu gloria, libre en el nombre de Yahshua. Amén y amén. Bien, mis amados, en esta hora vamos a tener nuestro tema de lo que es la influencia del Espíritu en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno, que es la influencia del Espíritu de Dios. Leíamos un verso que está en Lucas 4:18 que dice: el Espíritu está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y es que, hermanos, no hay nada más agradable que predicar la libertad del pueblo de Dios, la sanidad del pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios se le abran los ojos del entendimiento y que las opresiones de su vida terminen y que usted viva en una vida de holgura, de paz, de libertad. Eso es lo agradable de la predicación del pacto de gracia. Y Dios quiere que siempre estemos hablando de libertad, porque el enemigo siempre quiere atarnos a circunstancias y adversidades para quitar la felicidad, la dicha y la paz. En repetidas ocasiones la Biblia nos muestra que Dios nos quiere sacar de esclavitud. Esta expresión lo que significa es que Dios quiere hacer libre a toda persona de toda atadura. Y hoy vamos a ver precisamente una de las ataduras que, entremezcladas, realmente ha hecho sufrir más al creyente. Y es la atadura de la amargura. Ciertamente Dios te puede mover de un lugar geográfico, como lo hizo con Abraham, del sitio en que te encuentres. Pero Él quiere también remover de tu corazón la espina de la amargura. Dirá usted, ¿cómo sé yo que tengo amargura? Bueno, la amargura es un sentimiento que puede producir tristeza, dolor del alma, enojo a todo momento, depresión, desconfianza, sospecha, condenación, culpabilidad y hasta odio y vergüenza. Esos son los síntomas que puede sufrir una persona o sentir, y es porque hay dentro de su vida amargura. Lo produce la amargura. Pero, ¿qué es la amargura?
Es aquella espina que se ha clavado en tu alma y está dañando tu corazón. Puede dañar tu salud, tu felicidad, tu ánimo y hasta tus finanzas, tu familia, tu hogar. La amargura puede ser haber sido producida por una mala decisión que tomaste en un negocio, en un matrimonio, en un viaje, etcétera. Hay muchas formas. También por las cosas que no son alcanzadas o por las respuestas que no han sido obtenidas. También la demora de las promesas de Dios manifestadas en su vida. A veces el creyente deja que surja la raíz de amargura. Israel se amargó por lo largo del viaje, que habiendo podido llegar en 11 días, ellos querían llegar así, rápido, pero tardaron tantos años. ¿Por qué? Porque había algo que les impedía llegar rápido. Tenían que ser curados, tenían que ser sanados, tenían que ser enseñados, amaestrados en las leyes de Dios para caminar en su presencia. Y eso les tardó todo ese tiempo para que la respuesta fuera dada. Pero el mayor problema no es la herida sucedida, sino el no tener el valor de sanar la herida. Hay quienes se acomodan a la amargura, la soportan, conviven con ella. Y aunque les fue dada la palabra del Espíritu, que la Biblia dice es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es para cortar las cosas que nos atan, que nos destruyen, que nos hacen daño, pero no lo hacen. Eso es como tener usted un cuchillo en la cocina para cortar la cebolla y piensa cortarla con una piedra machacándola. Así hay muchos creyentes. No usan la palabra, sino que soportan la situación de su vida. Y hay creyentes que se resignan a sufrir la espina, algunos por conveniencia. Tengo que sufrirlo porque si no, pues usted sabe, ¿no? ¿Qué pierdo? Otros por miedo de las amenazas que les han hecho. Otros por la religiosidad condenatoria que recibieron en un tiempo. Y otros por estupidez, que no son capaces de sacudirse la amargura de su vida. La Biblia dice que Adonai nos hizo libres. Debe entonces asumir eso y vivir en libertad. Cortando el cordón que te ata, arrancando la espina que se clava. Es como si alguien te dice, mira, te pagué una compra, un mercado en la tienda y está hecho a tu nombre. Pero tú no vas al supermercado. Así que depende si lo cree y va a reclamarlo. O si cree que lo tiene, pero nunca lo reclama. Entonces siempre va a tener escasez y necesidad en tu cocina. Y así pasa con el creyente. Sabe que Dios le dio una promesa, pero no la reclama. No echa mano de ella. Permanezcan en la libertad con que Yahshua nos hizo libres. Ya lo hizo. Pero hacerlo realidad es el asunto de vivir la vida, cada uno. Hacer realidad lo que Dios dice en nosotros. Creerlo. Asimilarlo. Ajustarse a esa palabra y vivirlo. Eres libre de la amargura cuando eres capaz de vencer tus impedimentos, tus dificultades, decidiendo no permitir que las acciones de otros te afecten. Sabemos que vivimos en amargura cuando, al igual que el pueblo de Israel, nos quejamos de todo. Si Dios nos da pan, nos quejamos. Si nos da carne, nos quejamos. Si nos pone una columna de fuego,
nos quejamos. Si nos pone una columna de nube, nos quejamos. Si nos deja en Egipto en la angustia, nos quejamos. Si nos saca al desierto, nos quejamos. En fin, nos quejamos de todo. Hay gente que se queja desde el amanecer hasta el anochecer. Y se quejan hasta de la cama donde duermen. Si nos atrevemos a usar la espada de la palabra, cortaremos con aquello que nos ata al sufrimiento y a la amargura. Si nos atrevemos, porque de eso depende. Entonces, cortaremos todo aquello con que nos ata al sufrimiento y la amargura. Pero todo corte es doloroso. Todo corte es doloroso. Es algo que puede ser inevitable. Por lo tanto, tiene que asumir la responsabilidad de que cortar con algo puede ser doloroso. Pero es de bendición cuando agradamos a Dios y lo hacemos para gloria de Él y libertad de nuestras vidas. ¿Cómo podemos ser libres de la amargura? El pueblo de Israel estaba en amargura por el peso de la religiosidad, porque los mandamientos de Dios los vieron demasiado pesados. Vivían en libertinaje total en su religión, haciendo lo que les daba la gana en Egipto. Todo lo que ven a escuchar son el pueblo de Dios, el escogido de Dios, el elegido de Dios, y un día van a ser liberados de aquí para llevados a la tierra prometida. Eso era todo lo que sabían, esa era la religión que ellos tenían. Pero cuando vinieron los mandamientos de Dios, hay que vivir así, hay que vivir así. Hay que circuncidarse, hay que andar en el temor de Dios, hay que aprender a usar la libertad. Cuando todas estas cosas vinieron a sus vidas, se sintieron una carga terrible. Por eso optaron por adorar mejor a Baal, porque en la fiesta de Baal bailaban, fornicaban, adulteraban, se emborrachaban, bailaban. Adorando a Baal se hace eso. Pero servirle a Dios es estar cortado con todo eso. Y eso pues les afectó en gran manera. Eso les sacó la ira de dentro, que se levantaron contra Moisés. Porque habían venido a un Dios que les prohibía todo lo que ellos creían que era bueno y que les agradaba. En el libro de Mateo, capítulo 21, hay una historia. Me llama mucho la atención para los que quieren las bendiciones de Dios manifestadas en sus vidas. Quieren ver el poder de Dios obrando en sus vidas. Es bueno mirar ese capítulo porque es de mucho interés. La Biblia nos narra el momento en que Yahshua llegó al templo y vio la mercadería que había frente al templo y echó fuera a los que vendían todos los asuntos de los sacrificios, les volcó las mesas y hizo una declaración: mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. La razón por la que Yahshua hizo esto fue porque aquellos mercaderes estaban aprovechándose del pueblo, inflaban los precios de los sacrificios y vendían animales con defectos. Se aprovechaban de la situación. Era una gran mercadería. Ellos estaban vendiendo lo que por gracia Dios nos había dado. Y así están muchos liderazgos hoy. Venden la salvación, venden la sanidad, venden la protección, venden todo. Todo es precio, todo es dinero. Como dijo uno de los líderes diabólicos del sistema, a la iglesia se va con la Biblia y la chequera. Dinero para todo. En aquellos tiempos de esta historia, las personas tenían que viajar largas distancias para llegar al templo
a ofrecer los sacrificios y tenían que traer desde sus fincas, desde sus parcelas, ya sea el trigo, el grano que traían para la ofrenda o las palomas o las ovejas, los corderos, los toros, en fin, lo que trajeran para las ofrendas. Cuando lo hacían, ellos no venían precisamente para escuchar un mensaje, como nosotros lo hacemos hoy, que venimos para oír la palabra, sino que ellos llegaban hasta allí para hacer una ofrenda de sacrificio. O sea, la parte importante de ellos era la ofrenda. Y es por eso que muchos optaban por viajar más bien con dinero para entonces comprar sus ofrendas de sacrificio una vez que llegaban a la puerta del templo. Yahshua hizo dos cosas. Una, echó fuera a los mercaderes. Dos, declaró que su casa era una casa de oración. Pero no es sino hasta que el Señor hace esto, que limpió desde los atrios de la casa de Dios, quitó toda esa mercadería. Entonces fue cuando vinieron los ciegos, los cojos, los enfermos de todo tipo, y él los sanaba. O sea, la limpieza trajo como consecuencia que se abrió una puerta para que los necesitados vinieran. Y abrió una puerta de gracia para que los necesitados fueran bendecidos. Cuando somos capaces de limpiar nuestras vidas de todo aquello de lo que tenemos que limpiar, estaremos preparados para recibir la sanidad de todo lo que Dios ha prometido sanar por su promesa. Entonces somos capaces también de declarar que sobre nuestros hogares, sobre nuestros lugares de trabajo y sobre todo lo que tenemos, hay influencia del Espíritu, como lo declaró Yahshua. Este será lugar y casa de oración. El resultado inmediato es sanidad de la ceguera y de la cojera espiritual. Tenemos que buscar la influencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros hijos. Tenemos que buscar la influencia del Espíritu Santo de Dios en nuestro trabajo, en nuestra oficina. Cuando te sientes al escritorio, debes buscar la influencia del Espíritu Santo de Dios en ese instante sobre su vida. Cuando usted va a la cocina para cocinar, busque la influencia del Espíritu Santo sobre su vida, sobre su alacena, sobre lo que hace. Aun cuando va al lecho a dormir, debe buscar la influencia del Espíritu de Dios sobre sus vidas para caminar siempre en fe y en obediencia a Dios. Así que todo lugar que ocupes debe de ser un lugar de oración suya. Algunos separan el lugar del trabajo como el lugar de la empresa. Y el lugar de la oración es la iglesia cuando se reúnen. Y por eso es que muchas cosas les salen mal a la gente. Porque tienen a Dios para ciertos lugares, pero no para otros. Por eso Israel tenía el Dios de las montañas, el Dios del valle, el Dios de la cosecha, el Dios de la lluvia, el Dios del verano. En fin, para todo tenían un nombre. Por eso son los 60 y pico de nombres que tiene, porque era un nombre para cada cosa. Por eso es que le pegó el grito Moisés a Israel diciendo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En la montaña o en el valle, en la lluvia o en el verano, donde sea. Él es uno, el Dios único y soberano. Yo tenía en Colombia un amigo, era un doctor cirujano, llegó a ser el presidente de ese gremio en su tiempo. Y me decía, cuando yo voy a hacer una cirugía, ese es mi lugar de oración, para ponerme en sus manos y hacer las cosas bien. Y los ayudantes que yo tenía conmigo que no creían o no oraban, los sacaba. Solo aquellos que inclinaban su cabeza para orar, a esos dejaba conmigo. Tenía autoridad.
sabía dónde estaba parado. Él buscaba la influencia de Dios en su vida, en la operación, en sus manos, en lo que iba a hacer. Y Dios se glorificó mucho en él. Ojalá y tú hicieras eso. En todas las cosas. Buscar la influencia del Espíritu Santo de Dios en todo lo que toca. Por eso es que la Escritura dice, y todo lo que tocas, todo lo que hace, prosperará. Porque tiene la influencia del Espíritu de Dios. Bueno, volviendo al templo. Cuando se compraban los sacrificios para Dios, el ciego no se daba cuenta si la paloma que compraba o el cordero tenía defectos, porque el vendedor se aprovechaba de que era ciego. El cojo no tenía más remedio que pagar el precio que le pidieran, porque su impedimento le dificultaba llegar a otro lugar para regatear precios. Porque así sucedía también. Vamos a comprar el cordero para el sacrificio. Pues este vale 200. No hay uno más barato, este y lo otro. Es como cuando el creyente mete la mano al bolsillo para tener que dar sus diezmos. ¿Cuánto doy? ¿Esto o esto? Esto es como mucho, esto más poco. Pero voy a pagar un poquito. No, iba a sacarle de esto para que me quede. Bueno, esto fue lo que me quedó. Ese regateo lo hacen muchos creyentes y no saben que están jugando con la santidad de Dios, jugando con su propia prosperidad. O sea, que el mismo acontecimiento de la puerta del templo a veces lo tenemos en nuestras casas, en nuestra vida. Sí es cierto que tenemos que pagar un precio. La unción, por ejemplo, cuesta. Hay que trabajarlo. Claro, el precio más alto lo pagó Yahshua. En el sacrificio en la cruz. El precio de vivir para Dios, de ser obediente, de estar sometido, de orar, de leer, de oír, de consagrarse, de amar, de perdonar, de cortar, de salir, de abandonar, de ser santo, es un precio alto y hay que pagarlo. Hay que pagar esos precios, negándose a sí mismo, negándose a los amigos, negándose a las oportunidades, negándose a la rebelión, negándose a la condescendencia, negándose a muchas cosas. Por eso digo, el Señor, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. No te amargues creyendo que el precio que tiene que pagar es demasiado alto. Párese firme y no permita que tus dificultades te impidan llegar al trono de gracia en verdadera oración de fe y consagración. El precio por mantener la autoridad en el hogar. El precio que hay que pagar por mantener el amor en la familia. Por mantener la santidad y la fe en su entorno. Es un precio alto. Pero hay que pagarlo. Quizás hemos estado viviendo o viendo diferentes influencias que pudieran estar controlando la atmósfera de nuestros hogares. Porque no hay momento más difícil para los hogares y las familias creyentes que el tiempo que tenemos. La influencia de la universidad, la influencia del colegio, la influencia de la escuela, la influencia del trabajo, de la empresa, de los amigos, la influencia del mundo, la influencia de la filosofía, la influencia de la televisión, del internet y del cine, de las revistas, la influencia de tu propia carne. Tú estás en una batalla, tienes que saberlo. Y hay un precio que hay que pagar y una batalla que hay que ganar. Y hay que medirla en ese sentido. Vimos que Yahshua llamó al templo casa de oración. El asunto es que a veces en vez de ver la casa de Dios como casa de oración, o la casa nuestra como casa de oración, o el cuarto nuestro como el cuarto de oración, lo convertimos en casa de problemas y de intereses personales. Imponga la santidad
la autoridad y el amor. Pero no caiga en ser un ogro, un religioso fanático o legalista, pero sí en ser un radical amador de Dios, de su palabra y de sus principios. No negocie los principios de Dios nunca ni jamás. Yahshua dijo, si allí en el altar ve que tienes algo pendiente con tu hermano, o sea, que hay amargura en su corazón, ve y arregle esas cosas y venga y presente tu ofrenda. En vez de estar todos los días tirándose de rodillas llorando por una situación, levántese y corte la situación. Y después arrodíllese y dele gracias a Dios por haberla cortado, haberle dado la oportunidad de cortarla, de echar fuera eso. La casa de oración es el lugar de la relación con Dios. Y la mala relación con alguien te impide relacionarse honestamente con Adonai. Es preciso, es necesario y es posible que cuando vengan a visitarnos a nuestra casa o alguien entre a nuestro cuarto, aunque no lo diga, pero allá profundamente diga, en esta casa se siente algo diferente, se siente paz, se siente algo que no es lo que yo siento en mi casa. Y esa tiene que ser la santidad de Dios, la presencia de Dios, la influencia del Espíritu Santo de Dios. Debe proponerse traer a su casa, a su cuarto, a su vida, la gloria del Señor, la presencia de Dios. Y trabajar en medio de esa presencia, vivir en medio de esa presencia, estar en casa en medio de esa presencia de Dios, siempre, día y noche. Lo que tenemos que entender es que si hacemos de nuestra casa la casa de oración, tendremos una relación con Dios, no a través del pastor, no a través de la religión, sino a través de la gracia de Dios. Cuando tenemos un encuentro con Yahshua, lo que primero que pasa es que se abren nuestros ojos para ver, no la vida que tenemos, ni la vida que queremos tener, sino la vida que ahora podemos disfrutar, la vida que Dios tiene para nosotros en sus promesas de gracia. Y todo depende de qué tipo de vida tú decides vivir, la vida tuya de siempre o la vida de Adonai que es nueva. Si logramos ver la vida de Dios que tiene para nosotros, no volveremos atrás nunca. No echaremos pie atrás nada. No dejaremos que nada ni nadie tronche nuestra vida y relación con Dios. Somos nosotros mismos quienes los limitamos, porque conocemos qué tan buenos somos, pero ignoramos lo bueno que es Dios. Dice su palabra, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. El hecho de que Él haya pagado el precio no nos exime de que nosotros no tengamos que pagar el precio de asumirla, de vivirla y de disfrutarla. Pero todo lo que podemos ver y hacer es limpiarnos de todo aquello que nos impide caminar en rectitud. La palabra dice que debemos entregarle a Él nuestra carga y tomar la suya, que es ligera. Y aquí hay otra falla que a veces cometemos. Le entregamos a Dios nuestras cargas, pero no queremos soltarla. Pero tampoco queremos echar mano de la carga de Dios para nosotros. Entonces somos nosotros quienes nos empeñamos en hacer pesadas esas cargas, cuando realmente lo que hay es que establecer una relación con Dios y caminar para que su ceguera y su cojera se sanen. ¿Ves el joven rico? ¿Qué haré, maestro, para tener la vida eterna? Quería la vida eterna, pero quería saber el costo. El costo, saque el corazón de todo lo que tiene
Délo por perdido y sígueme. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Otro le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que sea, pero permíteme primero que se solucione el problema de mis padres, que ellos mueran. Y cuando yo quede libre de eso, yo puedo seguirte. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Hay un precio que hay que pagar. Que el Señor dijo, el que tiene a padre, madre, hijos, mujer, posesiones y cosas de esta vida que pesan más que yo, que valoran más que yo, que lo tienen en primordial estado que yo, no es digno. Hay un precio que hay que pagarlo. Y hay que medirlo. Y hay que pagarlo. Amados, busque la influencia del Espíritu Santo de Dios siempre en su vida y el precio será liviano. Se sentirá la carga suave. Porque Él dijo, mi carga es ligera. Mi carga es ligera. No la haga pesada. Es ligera porque Él te sostiene. Mis amados, buscar la influencia del Espíritu Santo es como buscar llegar de un lugar a otro montándose en el mejor jet de la historia. En primera clase y en comodidad. Eso es buscar la influencia del Espíritu Santo. Todo te hace fácil, sencillo, sin angustia, sin decepción, porque Dios es tuyo. Yo los declaro en esta mañana libres y dispuestos a vivir la influencia del Espíritu de Dios siempre, para gloria de su nombre y bien suyo y de su familia. Bendecidos con toda bendición.